¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con la clase de Amparo, Amparo 2. Estuvimos viendo todos por territorios, por cuantías. Hoy estuvimos viendo por territorios, por materia, por grado. Hoy vamos a ver por cuantía, ¿ok? Y vamos a ver cuándo no es procesal el amparo. Vamos a ver las causales de improcedencia del amparo, ¿ok? También el amparo no siempre, muchachos, va a proceder. Hay situaciones por las cuales un amparo no procede o contra quién no procede, ¿ok? Acuérdense que un amparo procede por las violaciones a nuestras garantías, todas nuestras garantías individuales y nuestros derechos humanos. Contra eso va a proceder nuestro amparo, un amparo directo o un amparo indirecto, pero también hay causales de improcedencia. No todos los amparos son procedentes. Hay algunos que como tal, pues no van a ser procedentes, muchachos, ¿ok? Bien, vamos a empezar a hablar de las cuantías. Nos habíamos quedado en las cuantías, competencia por grado. ¿Qué es lo que habla? Que esto va a ir por competencias, muchachos. En este pequeño artículo que les puse en esta pequeña imagen, es la pirámide de Kelsen, va a ir por leyes, ¿ok? Vamos a empezar desde la Constitución, es un decir, vamos a empezar de nuestra Constitución, que es en forma piramidal, es lo más alto. ¿Qué es lo único que puede estar a nivel de la Constitución? Los tratados internacionales. Arriba de él no hay nada. Arriba de la Constitución no hay nada. Por eso es por competencia, ¿ok? Leyes constitucionales y electorales vienen para abajo. Leyes ordinarias como códigos municipales, ¿ok? Sobre leyes ordinarias y códigos municipales, nada más del municipio. De ahí seguimos, reglamentos, ¿ok? Reglamentos sobre el agua, van bajando, muchachos, hasta llegar a disposiciones administrativas, tanto políticas y planes y normas administrativas. Así así va la pirámide, ¿ok? Entonces va por grado, desde la base hasta la punta o desde la punta hasta la base. Así es como va esto. La competencia por grado es aquella aptitud de conocimiento de controversias que se atribuye a grados, como les había dicho, jurisdiccionales y que se deriva de una primera, una segunda o hasta una tercera instancia. La primera instancia es el proceso de resolución de una controversia. La segunda nos va a hablar sobre dictámenes de sentencias definitivas. Si esta es impugnable o la puedes impugnar o es impugnable. ¿Ok? La segunda instancia vamos a hablar y vamos a analizar los agravios que hayan expresado en contra de nuestro violación a nuestros derechos y a nuestro procedimiento. Por eso un amparo siempre va a ser en contra de nuestros derechos humanos o violación a nuestras garantías individuales, muchachos. ¿Ok? Por eso dice que es por grado. ¿Ok? El artículo 59, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México contiene las disposiciones que determinan las competencias orgánicas judiciales de dicha entidad. Vamos a hablar de cuantías, muchachos, ¿ok? Competencias por cuantías, cuantía mayor y cuantía menor. Y eso estamos hablando, muchachos, en materia civil, en materia oral, en materia familiar. Pero ahorita vamos a hablar de cuantía menor y cuantías mayores en materia mercantil. ¿Ok? Bien, en materia mercantil lo vamos a dividir en cuantía mayor y en cuantía menor. En cuantía mayor estamos hablando de 4 hasta 4 millones brutos. ¿Ok? Vamos a hablar de 4 millones en materia
mercantil, pero 4 millones brutos. Si tú quieres meter una demanda por pagarés de 4 millones, siempre trata de que sean 4 millones, pero divididos en 1 millón cada pagaré. ¿Ok? ¿Para qué? Para que tú puedas meter los 4 millones brutos en uno de cuantía mayor. En uno de cuantía menor es hasta 1,300,000. Me parece, no es cierto, miento con todas mis ganas. Es 624,000 punto veintitantos pesos, pero son 624,000 pesos. Eso es de cuantía menor, pero es brutos. Okay. Aparte vienen los intereses. En cuantía mayor estamos hablando, dependiendo sobre los intereses que hablen, se van a mover por aparte intereses. También en cuantía menor van a ser intereses, pero hasta 1 millón de pesos ya con todo intereses, 1,5 millones más o menos vas a estar hablando de una cuantía menor. ¿Ok? 620 y tantos mil pesos, 624,000.63 pesos más o menos, más intereses. Que los intereses lleguen a 1,500,000 pesos, 1,500,000. ¿Ok? Brutos. Ahí vas a estar trabajando en una cuantía menor, por eso es por cuantía. Y en una cuantía mayor, la cantidad en moneda bruta es 4 millones, pero ahí vienen ya los intereses hasta 10 millones. Lo va a aceptar un tribunal de primera instancia y segunda instancia, un tribunal de distrito, un tribunal de primera instancia. ¿Ok? Ya arriba de los 10 millones de pesos ya lo van a estar viendo los tribunales federales. ¿Ok? Ya van a ser cuantías con cantidades exorbitantes cuando son lavados de dinero grandes, narcotráfico. Cuando estamos hablando de millones y millones de pesos, ya lo van a ver otro tipo de juzgados, otro tipo de tribunales. Ya no lo van a ver los tribunales de distrito, los primeros tribunales ya lo van a ver tribunales arriba, ¿ok? Tribunales federales, ¿ok? Lo vamos a estar viendo por cuantías, así es como se va a manejar la cuantía, muchachos, ¿ok? Cuantía menor y cuantía mayor. Hasta 1,500,000, pero ya con intereses es cuantía menor. Arriba de 4 millones hasta 10 millones con intereses, vamos a estar hablando de cuantía mayor. Arriba de 10 millones de pesos, lo van a ver los tribunales federales. ¿Ok? Ya lo van a ver tribunales federales. Ya no vas a poder promover un amparo. ¿Por qué? Porque ya no lo van a ver tribunales colegiados, ya lo van a ver tribunales federales, la Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? Ya no vas a poder como tal promover un amparo. ¿Por qué? Porque ya son cantidades arriba, por lo cual en ese momento se va a manejar como improcedente tu amparo porque realmente no te va a ayudar absolutamente para nada. ¿Ok? Es así, de esa manera es como nosotros vamos a ver las cuantías. Cuantía mayor, cuantía menor. ¿Ok, muchachos? Bien, vamos a seguir ahora con causales de improcedencia. Como les había dicho al principio de la clase, no todos los amparos son procedentes. Hay improcedencias y ahorita vamos a ver por qué son improcedentes. ¿Qué es la improcedencia? Vamos a verlo como concepto. La improcedencia es la situación procesal en la cual, por no existir todos los presupuestos procesales del juicio de amparo, no se debe de admitir la demanda ni tramitarse en el juicio. Es alguna circunstancia de orden procesal que impide que al juez estudie los conceptos de violación. Acuérdense que un
Un amparo son conceptos de violación a nuestros derechos humanos y a nuestras garantías individuales. Por eso podemos promover un amparo. Pero aquí está diciendo claramente que es improcedente porque el mismo juez no puede tener ese estudio. No puede tener un estudio como tal porque no existen violaciones a nuestras garantías. Es por eso que es improcedente el amparo. ¿Okay? Es por eso que va a ser improcedente. Vamos a hablar del artículo 73 y lo vamos a estar analizando. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales privadas u oficiales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si no hay procedencia. En casos especiales sobre el que verse la demanda, si en una demanda, muchachos, por eso nos dice el artículo 73, si en una demanda, en un amparo, no hay violaciones a nuestras garantías, va a ser improcedente, nunca va, aunque haya sido una sentencia definitiva, pero nunca se te violaron tus garantías individuales ni tus derechos humanos como tal y ratifican la demanda en un tribunal colegiado de circuito. Obvio, ya les había dicho, siempre va a ir arriba. En un tribunal colegiado de circuito, ratifican tu demanda, la leen y ven que no hay ninguna violación a tus derechos, en ese momento se desecha tu amparo. ¿Por qué? Porque no hay violación a las garantías individuales ni a los derechos humanos. Entonces, en ese momento se desecha. El Pleno y la Sala de la Suprema Corte de Justicia, así como los tribunales colegiados de circuito, tratándose de resoluciones sobre la inconstitucionalidad o controversia de una norma. Cuando tú promueves un amparo, tiene que haber sido violado de manera plena tus garantías. ¿Para qué? Para que proceda, ya sea en una Suprema Corte. Si un tribunal colegiado de circuito no te hizo caso, lo puedes llevar a una Suprema Corte de Justicia. Pero si un tribunal colegiado de circuito ya revisó tu amparo y jamás fueron violados tus derechos humanos o tus garantías individuales, no tiene caso que la lleves a una Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque lo mismo va a pasar, lo va a desechar, nunca va a proceder, porque en ese momento se están dando cuenta que no es procedente, ¿ok? Que automáticamente se va a desechar ese amparo, ¿ok? En ese momento se va a desechar. Consecuencias por jurídicas de improcedencia. Ahora vamos a hablar jurídicamente por qué se desechan, por qué es improcedente seguir. En primer lugar, surgen si el juzgador advierte de la demanda un motivo manifestado de la improcedencia. En el artículo 143 de la Ley de Amparo, el juez va a hablar de examinar ante todo el escrito, va a revisar todo el escrito de la demanda, absolutamente todo el escrito de la demanda. Y si encontrare algún motivo o improcedencia, en ese momento va a desechar de plano el amparo sin suspender el acto reclamado. Eso que quede claro. Ustedes tienen derecho antes de un amparo a los medios de impugnación. Puede ser la apelación, puede ser la revocación, puede ser la queja. Por eso dice claramente sin suspender el acto reclamado, muchachos. ¿Ok? Sin suspender el acto reclamado, pero tu amparo te lo va a desechar jurídicamente. Segundo lugar, si el juzgador al examinar la demanda no encuentra alguna causal manifiesta de improcedente y la admite, a trámite y en el transcurso del juicio el juez advierte alguna causal de improcedencia, en ese momento, muchachos, también se va a desechar el amparo, aunque
ya haya empezado tu amparo, aunque ya haya empezado tu demanda. ¿Ok? Si el juzgador, ¿por qué? Porque es un tribunal colegiado de circuito en el cual van a ser 3 magistrados, perdón, los que van a revisar de tu asunto. Cuando lo haces ante un tribunal de alzada, va a ser un solo magistrado. Cuando lo mandamos a un tribunal colegiado de circuito, van a ser 3 magistrados. Entonces, si el primer magistrado aceptó tu demanda, tu amparo, un segundo magistrado lo va a revisar, aunque se haya aceptado, aunque se haya aceptado, va a revisar. En ese momento se va a dar cuenta que hay incontroversias en esto y lo va a desechar en ese momento. Te lo va a marcar como improcedente. ¿Ok? En ese momento te lo va a marcar como improcedente o simplemente se va a sobreseer. ¿Qué es sobreseer? Se va a anular por ya no haber interés, por no haber un interés en ese amparo. Sobreseer quiere decir eso, que se va a desechar por no haber interés en el amparo. Obvio tú tienes el interés, pero el interés de alguna garantía individual violada o derechos humanos violados. No hay, entonces por lo tanto se sobresee. ¿Por qué? Porque no hay cómo seguirlo, ya no hay nada que seguir. En ese momento se sobresee, ¿ok? Bien, también estamos hablando de que todo esto se sigue, puede ser a petición de partes o se puede seguir de oficio, ¿eh? Un amparo se puede seguir de oficio, ya les había dicho cómo. Solamente que entre el Ministerio Público Federal y entonces sí, se va a seguir de oficio. Pero mientras no sea el Ministerio Público Federal, tiene que ser a petición de partes. Tú tienes que promover tu amparo dentro de los 15 días. ¿Qué tienes después de la resolución o laudo o sentencia definitiva que se haya emitido? ¿Ok? Si pasan esos 15 días y tú no promueves un amparo a petición de parte, nunca automáticamente pierdes tu derecho a hacerlo. Solamente se va a seguir de oficio, ya les dije, cuando el Ministerio Público Federal absorba el asunto. Entonces sí se sigue de oficio. En ese momento el Ministerio Público Federal lo va a seguir, pero mientras es a petición de parte. En el artículo 73 de la ley de amparo, el juicio de amparo es improcedente, las cuales ya lo habíamos leído. De improcedencia en su caso deberán ser examinadas de oficio, regla general. ¿Ok? Lo va a revisar una regla general. ¿Ok? Las previstas en la Constitución, ¿cuáles son? Son todos los actos que de acuerdo a la Constitución impiden la procedencia del juicio de amparo, lo que yo les estaba comentando. Lo que yo les estaba comentando. Vamos a poner un ejemplo. Contra resoluciones emitidas por el Tribunal Federal Electoral, artículo 60 de la Ley de Amparo. Todo lo que tenga que ver con problemas electorales no va a proceder el amparo. Ahí ni se metan, muchachos, porque no va a proceder un amparo. Las resoluciones de la sala a que se refiere el párrafo anterior podrá ser revisado exclusivamente por la sala superior del propio tribunal. Estamos hablando que la Suprema Corte de Justicia lo va a revisar y la misma Suprema Corte de Justicia te va a desechar automáticamente por ser un problema federal electoral, lo va a desechar. No te va no va a admitir un amparo como tal, te lo va a desechar. ¿Ok? Lo va a marcar como inconstitucional, entonces, por lo tanto, eso lo va a desechar. También va a desechar un amparo cuando tenga que ver con partidos políticos. ¿Ok?
¿Sí te van a servir los medios de impugnación? Sí. ¿Ok? Abusado con eso. Los medios de impugnación sí te van a servir, como es el recurso de apelación, el recurso de revocación, el recurso de la queja, un recurso de nulidad. Esos son medios de impugnación. Pero un amparo como tal nunca te va a funcionar porque va en contra de la misma Constitución y es ilógico si te está diciendo en el artículo 73 que va en contra de violación a los derechos humanos o garantías individuales y todo lo que tenga que ver con política a nivel nacional, no puedes promover un amparo de ninguna manera. Ahí sí, no lo podemos promover, ¿ok? Ese es el problema, desgraciadamente, así es como funciona. No podemos promover un amparo ante nuestro mismo gobierno porque se supone que nuestro mismo gobierno es quien nos está ayudando o en este caso nos está perjudicando, pero nosotros por ser inconstitucional no podemos poner un amparo en contra de eso. Improcedencia, no se puede ser objeto del juicio de garantías que se ha instituido para combatir con las autoridades como se emiten violaciones de la Constitución, lo que yo les estaba comentando. No podemos violar nuestras garantías o decir que nos están violando nuestras garantías. ¿Por qué? Porque es anticonstitucional. Tú tienes que leer bien nuestra Constitución para ver hasta dónde nosotros tenemos y podemos llegar a promover un juicio de amparo sin llegar a romper esa constitucionalidad que tiene. ¿Ok? Artículo 73. Seguimos leyendo el artículo 73. No va a proceder también, muchachos. No va a proceder cuando sea en contra de la Suprema Corte de Justicia. Ahí no puede promoverse un amparo en contra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que nos están juzgando y no un amparo va arriba. ¿Cuál es quien nos va a resolver? El Tribunal Colegiado de Circuito. Si el Tribunal Colegiado de Circuito, me voy con la Suprema Corte de Justicia. No puedo promover un amparo en contra de un mismo amparo. ¿Ok? No puede, eso automáticamente nos los van a desechar. No puedo promover un amparo en contra de otro amparo. ¿Por qué? Porque sería en contra de la Suprema Corte de Justicia. Ahí automáticamente nos los van a desechar. Ejecución de sentencias de amparo, amparo improcedente. De acuerdo con la fracción 2 del artículo 73 de la Ley de Amparo, contra todos los actos de ejecución de garantías, aun cuando tales actos afecten a terceras personas que no fueron partes en el contenido constitucional. ¿De qué nos habla este pequeño apartado? Que aunque así se estén violando, tú sepas que se te está violando una garantía y derechos humanos, pero no puedes ir en contra de la Constitución. Por lo tanto, no puedes promover un amparo en contra de la misma Constitución porque no te está violando tus derechos, pero no te está dejando actuar de manera correcta en forma de un amparo. Contra leyes o actos que sean emitidos de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso contra las autoridades por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo que yo les decía, tú puedes promover un recurso, ¿ok? Tú tienes todo ese derecho. Ya salió tu sentencia, promueves un recurso. Puedes promover un recurso de revocación, uno de apelación, uno de nulidad, uno de queja. Pero cuando se terminen esos, ya no puedes promover un amparo porque sería inconstitucional promover un amparo sobre otro amparo. ¿Ok? Entonces no funciona así. ¿Ok? No funciona
en contra de la Suprema Corte de Justicias que tú mismo estés amparando tantas veces. Se supone que el amparo es el recurso, es nuestro último recurso que tenemos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, pues hasta ahí se queda. Excepciones, cuando la primera demanda sea desechada o se tuvo por no interpuesta, ya que se entró al estudio de la constitucionalidad de los actos, entró a un estudio. Cuando entra a un estudio por inconstitucionalidad, la demanda o el amparo automáticamente es desechado. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando fue nuestro primer amparo, automáticamente fue sobreseído, se desechó porque ya no hay interés, no hay un interés constitucional, se sobresee de esa manera. ¿Ok? Entonces, lo único que te queda es unos medios de impugnación. Si no puedes hacer un amparo, vete a los medios de impugnación. Busca un medio de impugnación. Puede ser el de apelación, puede ser el de queja, puede ser el de revocación. Todos esos, ¿por qué? Porque el de revocación, el de queja, son en contra de ellos mismos. Tú los haces sobre el mismo tribunal que te atendió. Es curioso que estés hablando de que tú mismo le tengas que decir al tribunal en qué está mal, pero de esa forma lo puedes revocar o de esa forma puedes quejarte que otro juez lo revise, que no lo revise el mismo juez. ¿Ok? Bien. ¿Contra qué otro no procede? Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. ¿Ok? El interés jurídico de la titularidad de los derechos afectados como el acto reclamado. Por lo mismo, solo el titular del derecho puede acudir al juicio y no otra persona. ¿Ok? Cuando tú promueves un amparo, tú lo promueves automáticamente en ese momento, te lo van, a desechar y ya no vas a poder volver a ampararte porque automáticamente te lo están desechando por inconstitucional. Por haber una inconstitucionalidad, te lo van a desechar. Entonces, solamente va a interesar al quejoso. Solamente le va a autorizar, solamente le va a interesar al quejoso. Solamente a él le va a interesar. Entonces, por lo tanto, una vez desechado tu amparo, el quejoso ya no tiene nada que hacer, ya no te puede volver a reclamar, ya no te puede volver a decir por qué, porque es inconstitucional que te ampares en contra de un amparo que ya hay. ¿Ok? Bien, de ahí seguimos con las inconstitucionalidades. Vamos a hablar ahora sobre la Suprema Corte de Justicia. Hay muchas personas que creen que puedes tú demandar a la Suprema Corte de Justicia. Eso nunca va a pasar. Y se quieren amparar sobre amparo. Tampoco va a pasar. Acuérdense que todas las leyes no son retroactivas. Entonces, por lo tanto, nunca vas a poder ampararte ante la Suprema Corte de Justicia. Lo que sí puedes hacer es hacer solamente un pequeño medio de impugnación. Pero de ahí en fuera, eso es todo lo que puedes hacer. Como tal, no puedes promover un amparo. De esa manera, son por el cual no proceden el amparo. También no va a proceder sobre derechos políticos. Es improcedente sobre los derechos políticos. La violación de los derechos políticos no da lugar al juicio de amparo porque no se trata de garantías individuales.
volvemos a lo mismo. Todo lo que tenga que ver con política, no puedes promover un amparo. Ya promoviste tu demanda en contra de, ya promoviste una demanda, no salió tu resolución. Ya promoviste tu medio de impugnación, no salió. Ya no puedes seguir con el amparo porque en ningún momento te están violando tus garantías individuales ni tus derechos humanos. Entonces, por lo tanto, en materia política, materia electoral, nunca va a proceder un amparo. De esa manera va a ser desechada. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, dependiendo sea la legislatura de los estados. ¿Ok? Ante ningún, sea local, sea federal, tú puedes ampararte. Nada lo que tenga que ver con materia política, tú te puedes amparar. ¿Ok? En ninguna de esos. División política, improcedencia del amparo en cuestiones es improcedente el amparo que se pida contra decreto de una legislatura relativa o una división territorial, pues el acto reclamado es tal el caso, es una cuestión meramente política, subtraída de los juicios de garantías. Entonces, por lo tanto, tampoco si tienes un problema de división de territorio, tampoco puedes promover un amparo. ¿Por qué? Porque es de materia política. La división de territorios es de materia política. Entonces, por lo tanto, no puedes promover un amparo como tal. ¿Ok? Contratos consumados de un modo irreparable. Son aquellos actos que por haber sido realizado todos sus efectos no pueden reparar las violaciones por medio de un juicio de amparo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Cuando tú tuviste un problema, cuando tú tuviste un problema y en ese problema se te pagó el daño, no puedes promover un juicio de amparo porque ya nadie te está violando tus garantías ni te están afectando en tus derechos humanos. Se te fue pagado. Por eso es improcedente. Ya no va a poder proceder porque se te pagaron tus garantías, se te pagaron tus derechos humanos. Aunque tú sientas que no se te fueron pagados de manera correcta, así hayas aceptado un peso, así hayas aceptado 2 pesos, se te está pagando tu garantía, tu seguridad y tus derechos humanos. Entonces, por lo tanto, es improcedente que tú quieras seguir con un amparo cuando ya realmente ya no tienes nada que se te haya violado tus derechos. ¿Ok? Actos consumados de un modo irreparable. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha resuelto que las disposiciones legales a que se refiere actos consumados de un modo irreparable aluden a aquellos sin que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tiene antes de la violación. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando aquí? De un acto consumado de modo irreparable. Vamos a hablar de una violación. Es un acto irreparable. O de una amputación. Es un acto irreparable. Pero ya fue consumado. ¿Por qué? Porque cuando a ti te levantaron, cuando tú levantaste esa denuncia o esa demanda en contra de esta persona, en ese momento te dijeron a ti si querías reparar el daño o no. Si tú aceptaste que te repararan el daño, en ese momento se te están pagando todas tus garantías y es irreparable, ¿eh? Estamos hablando de que a lo mejor te imputaron una pierna, una mano, ¿ok? Ya son irreparables, pero en ese momento, cuando llevaste el juicio, ya sea denuncia, ya sea demanda, tú aceptaste en ese momento, te pagaron tus garantías, te pagaron tus derechos humanos que tienes. Entonces, por lo tanto, aunque tú quieras seguir con todo el proceso, ya no vas a llegar al amparo. ¿Por qué?
porque ya se te pagó. En el proceso se te pagó una indemnización, en el proceso se te dio un dinero y en ese momento se te pagó. Tú lo que debes de hacer, si vas a llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia, es no recibir nada. ¿Para qué? Para que tú mismo puedas promover un amparo si sale en contra tu resolución o tu sentencia definitiva sale en contra tuya. Entonces, si no se te ha pagado ni un solo peso, vas a llevar todo la sentencia, todo el proceso, todo el procedimiento, todo el proceso lo vas a llevar ante una autoridad correspondiente, ante una autoridad arriba de tu primera instancia. ¿Ok? Vas a hacerlo ante un tribunal colegiado de circuito. Te lo van a resolver 3 magistrados, en el cual ellos van a ver en qué momento procesal se te dio una indemnización o se te pagó algo. Si en ninguno de los momentos procesales te dieron ningún dinero o no se te pagó nada, entonces sí procede el amparo contra una resolución o una sentencia que no haya salido a tu favor. Pero si en ese lapso salió en contra, y si ya en tal momento procesal te dieron dinero, entonces, aunque es una sentencia definitiva, no va a ser procedente. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Ya no pueden pagarte lo que ya se te pagó, ya se te pagaron tus garantías, ya se te pagó tus derechos humanos. ¿Ok, muchachos? Eso es lo que estamos viendo en causales de improcedencia. Todo eso, de esto habla la improcedencia. ¿Ok? Todo este artículo 73 de la ley de amparo nos va a hablar de la improcedencia. ¿Ok? Ya estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver dónde podemos actuar de manera correcta y dónde no podemos actuar. Nos van a desechar la demanda o nuestro amparo, nos los van a desechar por ser improcedentes. Ya saben, todo lo que tenga que ver con materia política, materia electoral, va a ser improcedente un amparo. Cuando ya se te hayan pagado tus garantías o ya se te hayan pagado tus derechos humanos, va a ser improcedente porque ya sería inconstitucional que te den un amparo, ya se te pagó algo. ¿Ok? De esa manera estamos viendo las improcedencias de amparo. ¿Ok, muchachos? Bien, vamos a estarlo platicando la siguiente clase, el día sábado. Vamos a estar interactuando y viendo cuáles desde las primeras competencias de grado y las de cuantía mayor y cuantía menor. ¿Ok, muchachos? Lo vamos a estar revisando el día sábado. Bien, muchachos, pues que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el día sábado. Gracias.